여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 지난번에 마가복음 2장에 이제 들어왔어요. Desde la sesión anterior hemos comenzado a estudiar el capítulo 2 de Marcos. 예수의 가버나움에 계셨는데 En el capítulo 2 Jesús se encontraba en Capernaum 들어가셨습니다. y él entró en una casa. 중풍병자를 사람들이 데리고 왔습니다. Ante él le trajeron a un enfermo de parálisis. 중풍병자가 들어왔는데 이제 사람들이 너무 많아서 들어갈 수가 없어서 Debido a la multitud, este paralítico fue traído. 같이 그 침상에다 메고 온 사람들이 지붕을 뜯어가지고 지붕에서 예수님 방으로 달아내린 이야기입니다. Lo trajeron en un lecho e hicieron una abertura en el techo para bajarlo ante Jesús. 예수님께서 방에 앉으셔서 사람들을 말씀을 가르치고 있었는데 Jesús se encontraba en el interior predicando la palabra, 툭 떨어지고 하더니 pero desde arriba sintió que algo se estaba cayendo. 보니까 Miró hacia arriba para ver. 내려오는 거예요. Algo estaba descendiendo. 보니까 Cuando descendió y vio, había una persona acostada en el lecho. 자가 누워 있었습니다. Era el paralítico. 중풍병자 그래서 처음으로 예수님을 De esta 만났습니다. manera, el paralítico conoció a Jesús por primera vez. 자, 여러분 사람들이 중풍병을 굉장히 고통하고 괴로워하다가 Este paralítico tenía mucho dolor y sufrimiento. 예수님을 만났을 때 Cuando conoció a Jesús por primera vez, 여러분이 예수님 같았어요. si ustedes hubiesen estado en el lugar de Jesús, 무슨 이야기 했겠어요? ¿qué le habrían dicho al paralítico? 우리가 처음 예수님 무슨 말씀하실까 기다렸는데 El paralítico estaba esperando escuchar lo que Jesús decía. 하시는 말씀이 Pero lo que Jesús le dijo al paralítico fue: 소자야 내 죄 사함을 받았느냐. Hijo, tus pecados te son perdonados. 소자야 네 죄 사함을 받았느냐. Hijo, tus pecados te son perdonados. 이 이야기는 전 세계 기독교인들이 제일 듣고 싶은 이야기입니다. Estas son las palabras que todo cristiano de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, desea escuchar. 내가 왜 이런 이야기를 하냐 하면은 La razón por la cual les digo esto es: 그때부터 교회를 다녔는데 desde niño yo asistí a la iglesia. 9살 때 처음으로 많은 예수 날 위해 십자가에 못 박혀 죽었다는 이야기 들었지만은 Aunque toda mi vida escuché sobre Jesús, quien murió en la cruz por los pecados, 19살 때 처음으로 내 죄가 사해졌다는 것을 알았어요. cuando tenía 19 años, por primera vez supe, mis pecados fueron perdonados por Jesús. 이야기를 하는 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que hablamos de esto? 많은 기독교인들을 Yo he 만났어요. tenido la oportunidad de reunirme con muchos cristianos, 죄 사함을 확실히 받던 사람 찾아볼 수 pero 없어요. fue muy difícil encontrar a algún cristiano que dijese que era libre de sus pecados. 그러니까 이거 그 대부분 교회는 가만 전부 다 목사님도 죄인이라고 하고 La mayoría de iglesias, mayoría de pastores dicen que son pecadores. 집사님도 Los 죄인이라고 ancianos también dicen que son pecadores. Los diáconos también 죄인이라고 suelen 그래야지 decir que son pecadores. Entonces, por supuesto, deberíamos decir que todos somos pecadores. 중심에 흐르고 있습니다. Tal es el flujo en el cristianismo en la mayoría del mundo, 그런데 성경을 읽어보면은 pero al leer la Biblia 그렇지 않는 겁니다. podemos descubrir que ese no es el caso. 그래서 예수님이 중풍병에 처음 만났을 En la 때 Biblia dice que Jesús, cuando conoció por primera vez al paralítico, 너 병이 중하구나 wow, estás muy enfermo, 통을 했니 seguro fue muy duro para ti, 고쳐줄게. te sanaré. 우리가 좀 이런 이야기를 하셔야 할 것 같다고 생각해요. Parecía que Jesús tuvo que decir estas palabras primero, 병에 대해 전혀 이야기하지 pero 않았어요. Jesús no dijo ninguna de estas palabras. 가장 하고 싶은 이야기가 뭐였을까? ¿Cuál fue la palabra que Jesús más deseaba decirle a este enfermo? 많은 이야기 있었지만 Estoy seguro de que había muchas cosas que Jesús pudo haberle dicho al paralítico, 여시기를 pero lo primero que Jesús le dijo 소자야 내 죄 사함을 받았느냐. a aquel hombre fue: Hijo, tus pecados te son perdonados. 소자야 네 죄 사함을 받았느냐. Así es, hijo, tus pecados te son perdonados. 오늘 제가 하고 싶은 이야기 바로 이겁니다. Esto es exactamente de lo que hoy quiero hablar con ustedes. 중풍병자 만나서 너 얼마나 고생했니? Cuando Jesús vio al paralítico, no dijo: oh, debe ser difícil para ti. Sí, debe haber sido muy duro para ti. ¿Cómo te enfermaste? 해줄게. Está bien, te sanaré. 많은 이야기가 있었지만 Pudo haberle dicho muchas cosas, 이야기 다 두고 pero Jesús hizo a un lado todas estas palabras. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? 야 네 죄 사함을 받았느니라. Dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. 왜
그 이야기를 했겠어요? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? 그 말씀 먼저 하죠. ¿Por qué Jesús dijo primero estas palabras? 중요한 것은 Lo importante es, 여러분들이 사는 삶 속에서 en la vida que nosotros vivimos, 사람들이 한 사람 한 사람 오면 달라집니다. podemos ver cómo la gente va cambiando. 교회 박창규 목사님이라는 분이 En nuestra iglesia se encuentra un pastor llamado Park Chang-gyun. 하다가 Solía estar en el ministerio 안에서 사업을 했어요. y durante su ministerio dirigía un negocio. ¿Por qué habrá hecho eso? 잘안 돼서 Porque no le iba bien en su ministerio como siervo de Dios. 잘돼 많은 사람 거듭나고 그러면 얼마나 좋은지. Si estás ministrando y muchas personas tienen la salvación, cuán bueno sería. 밥을 먹고 사는 사람이 Pero renunció al ministerio y se centró en ganar dinero. 나이가 들어서 이제 그 회사를 그만두고 Pero después de envejecer, renunció a su trabajo. 가서 기농한다 농사짓는 Quería pasar el resto de sus años en el campo trabajando en el cultivo. 아들이 저희들 교회 나오고 있는데 Y su hijo asiste a nuestra iglesia. 아들에게 물어봤습니다. Le pregunté a su hijo, 아버지에게 와도 되겠냐? ¿podría tu padre venir a vivir conmigo? Él se alegró mucho 박 목사님을 권했습니다. y le pedí este favor a aquel pastor. 여기 오십시오. Pastor, venga a vivir conmigo, por favor. Venga a nuestra iglesia. 한곡하게 했습니다. Le insistí con honestidad. Él no quería venir. 억지로 권했습니다. Seguí insistiendo 교회에 왔습니다. y decidió venir a vivir conmigo. 그 집이 좀 좁아서 La casa en la que nos encontrábamos era pequeña. 방이 있습니다. En nuestra iglesia había una pequeña habitación disponible. 좋진 않지만 그 잠은 Aunque no era muy agradable, pero al menos se podía dormir en ella. 교회 온 지 벌써 몇 달이 됐습니다. Y ya han pasado varios meses desde que ha empezado a vivir con nosotros. 정말 귀한 분입니다. Puedo ver que es una persona muy preciosa. 저하고 그 박 목사님들에 앉혀놓으면 저는 막 날라리 같고 En comparación con el pastor Park Chang-gyu, siento que soy una persona falsa. 진짜 그분은 목사 같습니다. Parece que él es un verdadero pastor. 별로 말을 합니다. No dice mucho, 너무너무 신기한 게 pero lo increíble es, 머리가 처음엔 흰머리가 조금 좀 있었는데 antes él tenía un poco de canas, 머리 거의 다 휘어졌어요. pero ahora todo su cabello está repleto de canas. Creo que eso sucedió en cuestión de un mes. Dicen que se está volviendo como yo. 그분은 머리카락 날 닮아가는데 Si su pelo se está volviendo como el mío, 나는 그걸 못 닮겠는데 yo soy incapaz de hacerme más parecido a él. 일어나면 Cuando se despierta por la mañana, 종일 성경을 봐. solo lee la Biblia todo el día. 종일 성경. Todo el día lee la Biblia. 그 삶이 그렇게 거룩해 보여. Su vida me parece muy santa. 이 말을 안 합니다. Apenas dice algo. 전도자께 굉장한 가르침. Además, da grandes enseñanzas a nuestros seminaristas, también a mí. 진짜 하나님 말씀을 사모하고 Él desea tanto la palabra de Dios. 다른 거 별로 안 하는데 Aparte de eso, no hace alguna otra actividad en particular. 3시, 4시 반쯤 지나 Normalmente por las tardes, alrededor de las 4:30 de la tarde, 운동이 좀 필요한 yo soy viejo y necesito hacer ejercicio. 공을 좀 참네. Y suelo jugar a la pelota con los jóvenes. 저는 지금 잘 못 차는데 또 끼워줘서 No soy tan diestro, pero me dejan jugar con ellos. 늘어서 이제 흉내 내고 Estoy 있는데 mejorando y ahora puedo encajar un poco con ellos. Juego a la pelota 뭐 여러 가지 일도 있고 y 그런데 podemos hacer juntos diferentes actividades. 일어나면 Pero cuando despierto por la mañana, 성경 읽기 시작. viene a la oficina y empieza a leer la Biblia. 상을 세워놓고 탁 간단히 아주 성경을 Está en la mesa, siempre en la misma posición, leyendo la Biblia. 우리 사무실에 있는 형제들 전부 다 존경합니다. 마음으로. Todos los hermanos de la oficina de nuestra iglesia lo respetan y lo admiran. 목사님 저런 귀한 부분이 있었구나. Wow, este pastor tiene una parte muy preciosa en su vida. No puedo compararme con él. 우리 교회 목사님들 보면 다 그 특이한 게 있는. Saben que cuando nosotros vemos a los pastores de nuestra iglesia, todos, 저는 그분들 뭐 어떤 면에서 진짜 귀한 형제들이 우리 교회에 와 있다는 거. puedo sentir que tienen rasgos especiales. Siento que tenemos hermanos 나이도 어리고 tan preciosos en nuestra iglesia. Son más jóvenes que yo. 시절 때도 있고. En ocasiones les reprendo, les regaño. 하나님께서 우리 한 사람에 주신 그 은사나 그런 것들
자세히 Pero 보면 al ver los dones y las capacidades que Dios les ha obsequiado uno por uno, 하나님이 저분의 마음을 꽉 잡고 있다. puedo ver, wow, Dios realmente está defendiendo, está 하고 싶은 얘기 참 protegiendo el 많다. corazón de estas personas. Y puedo ver que tantas cosas Dios quiere transmitirnos a través del Pastor Parr. Antes yo también solía leer con frecuencia la Biblia, 일들이 너무 많아. pero debido a los tantos trabajos que han surgido 많이 읽지 recientemente, no he tenido la oportunidad de leer la Biblia como antes. Pero él continúa leyendo la Biblia. 주님께서 Jesús 많은 이야기를 하셨는데 dijo muchas cosas, 명절 만났을 때 pero en cuanto conoció al paralítico, 한 가지 이야기를 놔두고 dejó de decir muchas palabras. 보자야 네 죄 사함을 받았다. Y solo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿por qué lo dijo? 가슴 아픈 것은 Lo desgarrador de hoy es 이제 교회가 잘못돼가고 que la iglesia se está encaminando por un rumbo equivocado. 가장 큰 잘못은 El mayor error de la iglesia es 십자가 달아놓고 que a pesar de que tienen imágenes de la cruz en la iglesia, 십자가를 안 믿는 것입니다. la gente no cree en aquella cruz. 십자가를 믿는다면 Si creyesen en la cruz, 십자가에 못 박혀 죽으셨다면 si ellos creyesen que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, ¿por qué murió Jesús? Él murió por nuestros pecados. 이 죄를 우리 죄가 사해졌어요. Si Él murió por los pecados, entonces nuestros pecados debieron ser redimidos, 위하여 십자가에 죽으셨. porque murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. 기본 교리가 Esta 그것입니다. es la enseñanza básica del cristianismo. 진짜 기독교 그런 De 거예요. esto se trata el cristianismo en realidad. Pero lo más triste es 많은 교회가 que muchas iglesias hoy en día, muchos pastores, 죄인이라고 가르쳐. enseñan que seguimos siendo pecadores. 예수님은 전혀 반대되는 이야기를 하고 계시지 않습니까? Pero Jesús dice algo totalmente opuesto a la enseñanza de hoy. 의인입니까? ¿Son pecadores o son justos? 덮어놓고 Dejen eso a un lado. 예수님이 하신 이야기하고 ¿Qué dice Jesús en la Biblia? 같이 설교하고 ¿Y qué enseña el pastor en el sermón? 면으로 다르다는 것입니다. Son totalmente contrarias. 근데 모두는 그냥 넘어가고 Pero mucha gente lo pasa por desapercibido. 예수님은 분명히 말씀하셨습니다. Jesús dijo claramente, 보자야 네 죄 사함을 받아. Hijo, tus pecados te son perdonados. 그 이야기하자마자 가장 반발한 게 Tan pronto como Jesús dijo esto, la gente que estaba en contra 교인들이 eran las personas religiosas de esa época. Los escribas dijeron, 참남하다. este hombre dice blasfemias. 이런 이야기를 하느냐? ¿Cómo puede atreverse a decir tales cosas? 누가 죄를 산다고 그래? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? 예수님이 잘못됐으니까 서기관들. ¿Estaba Jesús equivocado o los escribas estaban equivocados? 제가 예수님을 닮고 싶지 서기관 닮고 싶지 않았어요. Yo también quería ser como Jesús, no quería ser como los escribas. 성경을 닮고 싶지 다른 어떤 종교적인 형식을 닮고 싶지 않았어요. Quería ser como la Biblia dice, no quería ser como otras figuras religiosas. 그렇게 예수님처럼 닮았어요. Y yo fui capaz de decir lo mismo que Jesús. 예수님이 말씀하시기를 Jesús dijo 생전 처음 보는 a 사람 una persona que nunca antes había visto, 자의 al paralítico, 병이 낫고 싶어 왔는 quien vino a ser sanado de su enfermedad, 네 죄 사함을 받아. le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. 알아야 할 사실 하나가 있습니다. Una cosa que nosotros debemos de saber es, este paralítico 병자 이름은 없는데 no nos dice cuál era su nombre, 병자는 대명사입니다. pero este paralítico nos representa, 왜 대명사? es nuestro representante. 우리의 대명사입니다. ¿Representante de quién? 우리의 대명사입니다. Representante de cada uno de nosotros. 정말 가늠한 여자 나도 너를 정죄하지 않아. La mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, Jesús le dijo, ni yo te condeno. 명사라는 Ella también es nuestra representante. Lo que Jesús quiere decirnos es 가늠한 여자에게 얘기했고 lo mismo que le dijo a la mujer sorprendida en el acto del adulterio, lo mismo que le dijo al paralítico. Jesús dijo con claridad, 보자야 네 죄 사함을 받았느니. Hijo, tus pecados te son perdonados. 보자야 네 Tienes 죄 que 사함을 saber, hijo, tus pecados han sido perdonados. 받아야 합니다. Debemos saberlo, 만일 여러분도 amados. 어떤 죄를 지었든지 Incluso si nosotros 행했든 hayamos cometido pecado, no importa el mal que hayamos hecho, no importa la mentira que hayamos dicho. 여러분 하고 싶은 Si 이야기가 conocen a Jesús, entonces hay algo que Jesús quiere decirnos. 죄 사함을 받아. José, tus pecados han sido perdonados. 네죄 영준아 네죄 사함을 받아. Yongjun, tus pecados han sido perdonados. 이
옥수야, 네 죄 사함을 받았어. Oksu, tus pecados han sido perdonados. 예수님은 왜 십자가에 못 박혀 죽으셨냐? ¿Por qué Jesús tuvo que morir crucificado? 사귀어 십자가에 못 박혀 Fue 죽으셨어. crucificado para liberarnos de nuestros pecados. 흘리고 Derramó su sangre 망치에다가 이번에 부활절날 그라시아 합창단이 부활절 콘서트를 만들었는데 El coro Gracias hizo hace poco el concierto de la cantata de Pascua. 손가락만큼 굵은 못을 갖다가 딱 Vimos 놓고 allí que tenían un clavo tan grande como un dedo y golpearon el clavo y clavaban el clavo con fuerza 가슴이 찔찔하도록 만들었어요. en las palmas de la mano de Jesús. Los sonidos de los ecos hicieron que nuestros corazones latieran junto a esos sonidos. 당하신 것입니다. Jesús pasó por ese sufrimiento con una sola razón, 이 죄를 위하여 para librarnos del pecado. 십자가에 못 박히시면 Fue crucificado 건지시기 para salvarnos de los pecados. 죽으심으로 말미암아 Por medio de su muerte, nuestros pecados fueron perdonados. 4장 En 25절에 Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones 의롭다 하심을 위하여 살아나셨다. y resucitado para nuestra justificación. 예수 우리를 의롭다고 했습니다. Jesús nos ha llamado justificados. 듣는 게 아닌데 No es que nosotros no hayamos cometido pecado. 우리가 지은 죄를 지금 십자가에 다 사했기 때문에 Fuimos justificados porque Jesús murió en la cruz. 죄를 사하기 위하여 십자가에 못 박히시고 Jesús, para librarnos de nuestros pecados, fue crucificado. 나의 저 땅을 나타내기 위하여 다시 살아나셨다고 말합니다. Y para nuestra justificación tuvo que resucitar. 십자가에 못 박혀 죽으시고 Jesús murió en la cruz. 하셨을 때는 Y cuando resucitó, 죄가根本해결된 뒤였습니다. fue después de que el pecado fuera resuelto. 우리 시간계를 얘기하면 Si hablamos en términos temporales, es un poco diferente. 시간계가 차이 나냐면은 ¿Cómo es que hay una diferencia temporal? 하늘나라하고 우리가 있는 이 별나라 지구비란 별나라 시간계가 다릅니다. El tiempo en el reino de los cielos y en la tierra son diferentes. 여러분 하늘나라는 우리처럼 시간계가 이렇게 흘러가지 En el 않습니다. reino de los cielos, el tiempo no fluye igual que en este mundo. 영원한 나라라고 합니다. Es por eso que al reino de Dios se le llama el lugar eternal. 이란 것은 No hay un principio, no hay un fin, es eterno. 영원한 것이 Pero en el mundo temporal 시간계는 sí existe un tiempo. 많이 있습니다. 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 시, 몇 분. Un año, una fecha, un mes, una hora, un tiempo específico. 그 시간계 안에서 예수 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Y en este mundo temporal Jesús fue crucificado. 놀라운 건 성경을 읽으면 뭘 발견냐면 Pero sorprendentemente, cuando leía la Biblia, encontré algo asombroso. 이 성경에 있습니다. Hay algo tremendo en la Biblia. 히브리 9장 11절 En especial en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 11 이 dice, 말씀 하도 많이 해요. 다 외워. hablo de este verso en muchas ocasiones, especialmente 거의 다 외우는데 este verso lo tengo memorizado. 또 깨서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장 por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 이 장막 영어 테베네코라고 하죠. En inglés se le llama el tabernacle. 맞아. No sé si mi pronunciación fue correcta, discúlpenme. 이 테베네코라고 부르는 이 장막은 Esta tienda llamada tabernáculo 이게 이제 이스라엘 애굽에 나올 때 모세 시내 산에서 하늘나라 모양을 es el 보고 tabernáculo que Moisés construyó luego de que Israel saliera de Egipto y luego de que Dios le mostrara en el monte Sinaí a Moisés el diseño original del templo de Dios. 이제 천막식으로 만들어 가지고 이제 다니었기 천막으로 Era un templo a base de tiendas de campaña debido a que tenía que ser portátil para viajar con ellos. 그나마 장막 천막이란 말입니다. Por lo tanto, tabernáculo también quiere decir 근데 그 모양은 하늘나라 같고 그 외에 지붕이나 벽이나 이건 다 천막으로 됐지. un templo a base de tiendas de campaña, pero el diseño del interior 그다음에 이제 솔로몬이 지은 era semejante al diseño que se encuentra en el cielo. 건물이니까 Pero el templo de Salomón fue construido como un inmueble
como un edificio permanente. 때로는 성전을 가지고 장막이라고 태베네크를 표현을 Ya no estaba hecho en forma de tiendas de campaña. Por lo tanto, se le llamó templo. A veces nos referimos al templo como el tabernáculo o también como al templo. 성전 그대로 본. Pero ambos fueron inspirados en el templo que se encuentra en el reino de los cielos. 예수님께서는 이제 그 성전에서 피를 그 속죄소에 뿌림으로 죄가 Jesús, al 사했는데 rociar su sangre en el lugar santo del cielo, nuestros pecados son perdonados. 히브리서 얘기하는 게 Lo que 뭐냐? el libro de Hebreos nos está diciendo es 땅에 있는 제단에서는 성전에서는 que en el templo que está en esta tierra, 시간계가 있기 때문에 ya que existe el tiempo, 죄를 시간마다 죄를 범할 때마다 제사하는 제사를 cada vez que cometemos un pecado, tenemos que ofrecer una nueva ofrenda para librarnos del pecado. 여기 히브리 9장 11절 Por eso, en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11, 좋은 일의 대제사장 오사 손으로 짓지 않은 창조소가 더 온전한 장막이라 dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. 성전을 말합니다. Esto se refiere al tabernáculo de la tierra, 곳의 성막이나 el templo en la tierra. 땅에 기렸습니다. Estos templos se encuentran atrapados en el tiempo, 시간계에 속하기 때문에 así que cuando nosotros pecamos, se nos perdona 사함을 받아 mediante un sacrificio. 죄를 지으면 Pero cuando volvemos a pecar, volvemos a ofrecer otra ofrenda. Y si volvemos a pecar, otra vez tenemos que ofrecer otra ofrenda. 시간계에서는 Pero con el paso del tiempo, 헐갑니다. aquella ofrenda 1년 전이 되고 queda en el pasado. Se remonta hace un año, 과거로 간 제사 우리 죄를 사할 수 없기 때문에 se vuelve una ofrenda ofrecida hace 10 años. 제사를 계속 Se 드렸습니다. convierte en hace 100 años. Y la ofrenda que está ahora en el pasado no puede perdonar los pecados del presente. Así que tenían que dar ofrendas continuamente cada vez que pecaban. 예수님은 Por eso dicen que la sangre de las ofrendas 11절에 fluía como río del tabernáculo. 눈으로 짓지 않은 곧 이 창조에 속하지 더 크고 온전한 장 Y los humos provenientes de los sacrificios subían como nubes al cielo. Sin embargo, Jesús, 두 개 있는데 en Hebreos capítulo 9:11 dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, 하나는 영원계고 esto se refiere a dos templos existen en la Biblia. Una es el que está en el cielo, el otro es el que está en la tierra. El del cielo es eternal. 영원히 뭐든지 영원하기 El 때문에 que se encuentra en la tierra se encuentra en un mundo temporal. 나라에 가면 En el mundo temporal 금방 없어요. tienen que dar una ofrenda continuamente 그래서 우리는 새 몸을 입어요. cada vez que pecan, pero en el reino eternal todo es eterno. Cuando vayan al lugar eterno, 받는 걸 가리켜 말합니다. este cuerpo desaparece rápidamente. 그것도 그렇습니다. Por eso tenemos que usar un nuevo cuerpo, 피를 뿌리면 uno que no muere, uno que no envejece, uno que no se hace viejo. 만 번 죽어도 이상 Tenemos que recibir un cuerpo que no cambia con el paso del tiempo, un cuerpo que puede entrar al lugar eternal. 가지고 Lo mismo ocurre con el perdón de los pecados. 땅이 아까 히브리 9장 11절 Si Jesús roció su sangre en el altar de la tierra, 로 짓지 않은 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장 porque se encuentra en el mundo temporal, incluso si Jesús muriera 1000, 10,000 veces, no podría lavar todos los pecados en la tierra. Por lo tanto, Jesús, 뭡니까? 완벽한 성전이란 con 말이에요. su sangre, como vimos en Hebreos 9:11, 퍼펙트 por el más amplio y más perfecto tabernáculo, 성전을 가리켜 no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 여기는 영원기기 El tabernáculo más perfecto, hablando del templo perfecto, 염소와 송아지에 필요하냐고 tabernáculo perfecto. Esto se refiere al templo que está en los cielos, 영원한 속죄를 이루어 en el reino eternal. Así que en el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, 이터널 리뎀션 sino por su propia sangre, 이터널 리뎀션 entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. 영을 못 알아서 Eterna redención. 거기서 Mi pronunciación es buena. 영원한 속죄 Eternal redemption en inglés. Sí, buena es su pronunciación. Gracias. 이 땅에서 제사를 드렸어요. Obteniendo eterna redención para nosotros. 이럴 때 또 죽고 또 죽고 또 Si Jesús diera su ofrenda en la tierra, tendría que morir una y otra vez, 그 천번 만 una y otra vez, cada vez que pecamos. Incluso si muriera 1000 veces, 10,000 veces, no sería suficiente. Pero Jesús, con su sangre, en el libro de Hebreos 9:11 dice, 재단이 아니고 no lo llevó al altar terrenal, 피를 뿌렸습니다. roció su sangre en el tabernáculo celestial. 송아지에 필요해. En el Antiguo Testamento usaban la sangre de los machos cabríos y de las ofrendas
예수님의 피로 Esos eran presagios, 영원한 sombras de los bienes venideros, eran sombras de Jesús. Por eso, por la sangre de Jesús, 세계에서는 obtuvimos la eterna redención por nosotros, en el reino de la eternidad. 때문에 No hay pasado, 그래서 예수님의 피는 영원한 속죄를 이루었어요. en el reino eternal no hay pasado, no hay futuro, 그렇기 때문에 충분히 solo el presente. Es por eso que la sangre de Jesús obtuvo la eterna redención. Es por eso que le dice al paralítico, sí, es importante curar su enfermedad, 사함을 받아. pero más importante es, 영자의 그 이야기. hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que Jesús le dijo al paralítico. 제가 많아요. Soy un pecador, tengo tantos pecados. Él terminó rechazando la palabra entonces. 아, 예수님, 내 제가 Pero en vez de eso, el paralítico dijo, oh Jesús, ¿los pecados fueron perdonados? 죄를 사하셨기 때문에 사해. Gracias Jesús, porque Jesús perdonó mis pecados, por eso dice que soy perdonado. 성경을 볼 때 No le diría que está perdonado si no lo está, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, la sangre de Jesús en la cruz dice que perdonó todos nuestros pecados y Él obtuvo la eterna redención por nosotros. 이제 제일 하고 싶은 이야기 그 이야기입니다. Eso es lo que más quiere Jesús decirle al paralítico. 다녔을 때마다 Cada vez que me paro en el púlpito, 하고 싶은 이야기를 eso es lo que Jesús quiere decir. 해야겠다. Debería decirlo, 중무에게 tal como 말씀하신 Jesús lo dijo al paralítico. 죄가 사해졌어. Hijo, tus pecados te son perdonados, aunque tú no hiciste nada a cambio, 죽을 때 이제 사할 거야. pero cuando morí en la cruz, 현재 상관없이 perdoné tus pecados, 거야. pasado, futuro y presente, todo. Tus pecados han sido lavados. 많은 사람 Eso es lo que Jesús quería decirle. Sin embargo, Satanás engaña a muchas personas. Aunque Jesús fue crucificado, Satanás les dice, eres pecador. 우리 죄를 사. Sí, es así. Entonces, ¿quién puede perdonar nuestros pecados? A pesar de que Él fue crucificado, si todavía somos pecadores, 모든 사람이 qué triste sería. Esto es lo que dice la mayoría de las personas hoy en día. Yo leí la Biblia, 그것을 보고 leí Hebreos, cuando vi a los compañeros, mis antecesores 완벽하게 씻어. de las Sagradas Escrituras, la sangre de Jesús en la cruz, 주님께서 그렇게 말씀하지 않았어. había lavado mis pecados a la perfección. 보자는 모든 사람 대명사. Y esto es lo que Jesús nos quiere decir. El paralítico aquí nos representa a toda la humanidad. 죄인에게도 예수님 그렇게 말씀하죠. Representa a toda la humanidad. Si Jesús le dijera esto al paralítico, Jesús le está diciendo estas palabras 그들에게도 예수 a un sucio pecador como yo. 이야기 예수. Jesús también le está diciendo esto al pastor Joseph. 아니라 También se lo está diciendo a todos los que se encuentran escuchando este sermón. Jesús aquí no solo le está diciendo estas palabras al paralítico, 죄를 le 사해. está diciendo estas palabras a cada uno de nosotros. Hoy, ¿qué nos quiere decir Jesús? 믿으시기. Que ha perdonado nuestros pecados, 바우스 목사 말이야. que somos santos, 예수님의 말씀입니다. que nos ha justificado. 오늘 많은 사람을 속여서 Les invito a creer en estas palabras. 사님도 죄인이라고. Esto no es la palabra proveniente del pastor Oxopar, son las palabras de Jesús. Satanás engaña a muchos hoy. Los pastores dicen que son pecadores, los ancianos dicen que son pecadores, y eso rompe en tristeza el corazón de Jesús. Por nuestros pecados, Jesús derramó su sangre. Les invito a creer en Jesús. Como este paralítico, crean en estas palabras. Jesús les dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. No solo para este paralítico, no solo a la mujer adúltera, sino lo dice a todos nosotros. Nos está diciendo, tus pecados te son perdonados. Muchas gracias.